Muy bien, hoy los invitamos a que opinen utilizando el hashtag numeral La Noche FARC, numeral La Noche FARC, y que respondan, nos acompañen con sus comentarios a través de redes sociales, respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Usted qué opina de las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos en Francia, en las que asegura que la campaña contra el plebiscito que buscaba que los colombianos refrendaran ese acuerdo de paz que firmó el presidente Juan Manuel Santos con las FARC? El mandatario ha dicho que esa campaña estuvo plagada de mentiras y de mensajes distorsionados. Los invitamos a que opinen a través de las cuentas de Twitter que están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. Vamos a saludar a nuestros invitados desde dos ángulos opuestos. El día de hoy estaremos analizando estas declaraciones del presidente Juan Manuel Santos. Saludo en nuestros estudios de NTN 24 a María del Rosario Guerra. Ella es precandidata presidencial y senadora por el Partido Centro Democrático. Bienvenida al programa La Noche. Jefferson, un saludo para ti, para el presidente del Congreso, el doctor Mauricio Liscano, y a todos los televidentes. En nuestros estudios, como usted bien lo afirma, senadora, está Mauricio Liscano. Él es el presidente del Congreso de Colombia, también senador por el partido de la U. Congresista, bienvenido al programa La Noche. Buenas noches, Jefferson, buenas noches a María del Rosario y por supuesto un saludo afectuoso a todos los televidentes. Precandidata presidencial María del Rosario Guerra, el presidente ha hecho un pronunciamiento bastante fuerte. No es la primera vez que lo hace en el exterior, ya lo había hecho en otros escenarios, en otros países, actuando como jefe de Estado, inclusive en visitas oficiales. Esas alusiones directas son críticas al Partido Centro Democrático de alguna forma, que fue la colectividad que lideró la votación por el no el pasado 2 de octubre, en ese plebiscito en el que por un estrecho margen los colombianos le dijeron no a ese acuerdo de paz que firmó el presidente Santos con las FARC. ¿Para usted qué representa que el presidente en este momento esté hablando en un escenario internacional sobre este tema y que lance esas críticas desde Francia? Mire, queridos televidentes y Jefferson, el presidente Santos le ha dolido tanto la derrota en el plebiscito porque él, con toda su parafernalia, con todo el gobierno, todo el presupuesto nacional, los medios de comunicación, pues estaba seguro que iba a ganar el sí. Y como los ciudadanos no son bobos, los ciudadanos leen, estudiaron los acuerdos, nosotros hicimos una buena pedagogía, claramente ese voto del no fue un voto a conciencia de los colombianos. Y el presidente Santos pues no ha podido aceptar que la decisión de los colombianos fue decirle no a los acuerdos. Y eso fue una derrota para él aplastante y vergonzosa. Él habla en Francia de las supuestas mentiras de los que promovimos el no. Esas mentiras que él en Francia dijo, que ahí sí está echando mentira, no son realidades hoy a través de los actos legislativos que se han aprobado en el Congreso. ¿Qué dijimos cuando promovimos el no? Que los señores de la FARC iban a pagar 0 días de cárcel. Hoy, efectivamente, con el acto legislativo 01 del año 2017, los señores de la FARC no van a pagar un solo día de cárcel. Van a ser condenados, pero no van a pagar un solo día de cárcel. O sea, efectivamente, impunidad. Segundo, dijimos nosotros que iban a tener curules a dedos. Hoy los señores de la FARC van a tener 5 curules en la Cámara, 5 curules en el Senado y muy seguramente tendrán las 16 circunscripciones especiales que van a la Cámara de Representantes. Tercero, dijimos nosotros que los señores de la FARC no iban a ser judicializados por el narcotráfico, sino que iba a ser conexo al delito político. El acto legislativo 01 del 2017 efectivamente reconoce el narcotráfico como conexo al delito político. Y finalmente dijimos que el acuerdo FARC-Santos iba a ir a la Constitución. Efectivamente, el acto legislativo incorpora a la Constitución colombiana las 310 hojas. Entonces, lo que hicimos fue advertir lo que estaba en los acuerdos y que hoy está materializado en unos actos legislativos que aprobó el Congreso con el voto negativo del Centro Democrático a iniciativa del gobierno de Juan Manuel Santos. Senador y presidente del Congreso, Mauricio Liscano, ¿usted qué opinión tiene sobre estas declaraciones que entregó el presidente Juan Manuel Santos? Yo creo que lo que está sucediendo, la polarización que está sucediendo en el país, hoy ese debate tan fuerte entre el presidente Santos y el expresidente Uribe, pues está llegando a un terreno que me parece muy inconveniente para los colombianos y para la imagen de Colombia en el exterior. Son tan inconvenientes las declaraciones, a mi juicio, del presidente Santos,
trayendo un tema que es local y llevándolo a un terreno internacional. Como inconvenientes son las declaraciones del presidente Uribe, del expresidente Uribe, que hizo en España esta semana y que hizo también en tiempos pasados en otro país. Es decir, esa polarización que ellos tienen la están tratando de llevar ya a un nivel internacional donde yo creo que ni el mundo le importa esa pelea que están llevando estos dos líderes. Colombia no es el centro del mundo para que en España, en Grecia, ahora en Francia, entonces esta pelea política se lleve afuera de nuestras fronteras. A mí me parece que la estrategia que está llevando estos dos dirigentes y además el color que está tomando ya esta pelea es totalmente inconveniente para el país. A Colombia no le sirve que un expresidente esté atacando o al gobierno o a Colombia por fuera, y lo mismo un presidente llevando temas que son de una campaña interna, llevándolos a nivel internacional, porque yo creo que al final todo esto lo que termina es afectando a Colombia y a una imagen de un país que en el exterior es extraordinaria y a un país que hoy goza de una gran imagen a nivel internacional y que es un país mucho mejor del que teníamos hace 10 o hace 15 años. Luego yo sí estoy con el viejo adagio popular que los trapitos sucios se deben lavar en casa, que los temas internos de peleas políticas se deben discutir aquí, y me parece que llevar estos escenarios internacionales es totalmente inconveniente y no le ayuda a Colombia. Y de la misma manera, también me parece que yo creo que es hora de que el país pase la página del sí y el no. Yo veo mucha gente interesada y candidatos presidenciales muy interesados en mantener esta polarización del sí y el no, tratándonos de llevar hasta las elecciones del 18, entre si la decisión fuera del sí y el no. Yo creo que los temas de Colombia del 18 deben ser diferentes y las preocupaciones de los colombianos son muchas, son diferentes también. Lo cierto, senadora, antes de darle el derecho a réplica, lo cierto es que el presidente, ella se va a referir a lo que usted acaba de plantear. Porque lo ha hecho, pero yo no lo dije por eso. Senadora, pero lo cierto es que el presidente también hizo eco y de alguna manera citó esas declaraciones que entregó Juan Carlos Vélez, quien era prácticamente uno de los directivos, el presidente de la campaña por el no, en la que él aseguró que lo que buscaba la campaña por el no era apelar precisamente a la indignación de la gente y buscar que la gente, palabras textuales, votara emberracada, como coloquialmente se utiliza esa palabra acá en Colombia cuando se refiere a que las personas voten indignadas. Frente a este argumento que plantea el presidente, ¿usted qué opina, senadora? Jefferson y televidentes, lo que es inaceptable es que el presidente de la República, quien fue, como ustedes lo mostraron, quien convocó a los colombianos a votar en las urnas del 2 de octubre, si aprobábamos o no el acuerdo, hoy busque argumentos para deslegitimar la decisión mayoritaria de los colombianos que votamos no. Eso es lo que es inaceptable, eso muestra el talante de un presidente que no respeta la voluntad popular, que no respeta el mecanismo democrático del plebiscito, que de paso él mismo modificó, y además de ello, que desconoce totalmente lo que dijimos a través de las urnas, y era que ese acuerdo era riesgoso para la institucionalidad y la democracia colombiana. Segundo, y quiero repetirlo, hubo más de 40 grupos ciudadanos que promovieron el no. Ahí estuvo el expresidente Pastrana, estuvo el procurador Ordóñez, el doctor Jaime Castro, estuvieron los cristianos, un grupo católico, estuvimos personas en las regiones, aquí, o sea, más de 40 grupos que promovimos el no, y lo promovimos sobre la base de las 310 hojas de los acuerdos. Por eso no puedo aceptar que se ponga un manto de duda sobre un triunfo que fue un triunfo del pueblo colombiano, quien votó a conciencia y votó preocupada por lo que va a significar este acuerdo con las FARC para las instituciones y la democracia colombiana. Por eso no puedo aceptar lo dicho por el presidente Juan Manuel Santos, que no es la primera vez que lo dice, que es la tercera vez que lo dice en el exterior en los últimos meses. Senadora, pero le repito la pregunta, él cita al presidente de la campaña por el no, a Juan Carlos Vélez, a quien fue uno de los directivos de esa campaña. Frente a ese argumento, ¿cómo, digamos, responde el Partido Centro Democrático? Él dice que palabras sexuales de un integrante del partido, él fue que prácticamente lo dijo en una entrevista. No, y el doctor Juan Carlos Vélez, como lo dijimos ese mismo día, no dijo la verdad, entre otras cosas, porque yo, que lideré un grupo en mi región, nosotros lo que hicimos fue pedagogía con los acuerdos. Lamento mucho esa equivocación
que le dio una entrevista al doctor Juan Carlos Vélez, pero él no era ni vocero de nuestro partido, ni representaba a los grupos del no, él era solo de uno de los grupos del no. Desafortunado, lo lamentamos, pero no transmitió lo que fue realmente la campaña, que fue una campaña con las uñas, recorriendo el país, planteando las preocupaciones y los argumentos sobre la base de las 310 hojas. Claro, Liscano, el presidente también ha dicho que quienes lideraron la campaña por el no utilizaron estrategias maquiavélicas, lo dijo textualmente. ¿Se utilizaron o no ese tipo de estrategias en esa campaña? No, yo no puedo, digamos, porque no estoy al interior de la campaña del no, luego no puedo dar calificaciones de cómo se hizo. Lo que sí es cierto, usted lo acaba de referenciar, es que el gerente de la campaña, Juan Carlos, que además ha sido una persona muy importante dentro del uribismo, fue senador, fue candidato a la alcaldía de Medellín del Centro Democrático y que pues ante los medios siempre fungió como gerente de la campaña. Pues él dijo que utilizaron el engaño para ganar las elecciones. Eso que citó el presidente en Cannes es cierto, o sea, uno tampoco puede tapar el sol con las manos. Lo que él dijo es cierto. Ahora, que el Centro Democrático lo haya hecho o no, pues eso ya le corresponderá a las autoridades. Yo no tengo ningún elemento de prueba que determine. Yo estuve en la campaña del sí, fui a los debates y la verdad me pareció un debate democrático, político, con altura, un debate donde los colombianos tomaron una decisión libre y espontánea, que además, entre otras cosas, se respetó. Es que yo creo que es muy importante, que eso sí lo puedo decir yo a ciencia y conciencia. Los colombianos votaron no, ganaron por un margen estrecho, pero ganaron, y esos acuerdos que en ese momento los colombianos votaron no se implementaron. Hubo varias reuniones, y creo que María Rosario que estuvo en algunas, yo estuve en todas, donde hicimos 57 cambios a los acuerdos, y muchos de los temas por los que la gente votó no fueron fueron cambiados en esas reuniones que hicimos entre los líderes del no y el sí, y después el Congreso de la República lo refrendó. Recuerdo muchos de ellos, la precisión sobre la restricción de la libertad, que era una preocupación, y yo la escuchaba de la parte del no del Centro Democrático, eso quedó, digamos, muy claro, el tema de los magistrados extranjeros, que en su momento fue una preocupación de los del no. Lo que sí estaba claro era que lo de la ideología de género nunca estuvo en los acuerdos, en eso el presidente también tiene razón, pero yo insisto, a Colombia no le convienen dos cosas. Uno, que la pelea entre el expresidente Uribe y el presidente Santos se vuelva una pelea de todos los foros internacionales, porque el único que pierde es Colombia. Yo creo que en eso hay que llamar a la moderación de esta polarización que hay en Colombia. Y lo segundo, en lo que también es importante, es que hay que voltear la página frente al tema del sí y el no. No es conveniente para Colombia que sigamos en este debate del sí y el no, eso ya es una página pasada, esas elecciones ya cambiaron, la foto del país no es la misma. Si usted mira hoy las encuestas del país, le preocupa a los colombianos es el tema económico, el desempleo, la salud, la seguridad ciudadana. Entonces, tratar de llevar este país en una ola del sí y el no, pues seguramente le conviene a algunos políticos, porque obviamente esa polarización les da votos, pero creo que eso no es lo que le conviene a los colombianos. Y yo creo que ahí es donde tenemos que dar la página, y ahí es donde se equivocan quienes a través de declaraciones quieren volver una pelea local, llevarla a espacios internacionales. Senadora y precandidata presidencial María del Rosario Guerra, ¿usted por qué cree que el presidente lleva a escenarios internacionales este discurso, como lo dije al comienzo de este programa? Y el presidente Uribe también, que también lo hace. Sí, estamos, bueno, parte por parte. En este momento, digamos, en cuanto a lo que tiene que ver con la declaración del presidente Santos, no es la primera vez que lo hace, lo hizo también en diferentes escenarios, porque, digamos, ¿qué es lo que está buscando el presidente Juan Manuel Santos? Y también le hago la pregunta, acudiendo a lo que dice el senador Liscano, lo hace también el expresidente Uribe. ¿Cómo ve usted esa dualidad de ambos líderes políticos en el exterior lanzándose críticas mutuamente? Jefferson, por una sencilla razón, el presidente Santos, unos días antes del plebiscito, por allá el 24 de septiembre, hizo una gran parafernalia en Cartagena, trayendo a presidentes de muchas partes del mundo y a una gran cantidad de personas, y mostrando que él tenía toda la fuerza para que le aprobaran ese acuerdo con las FARC. Y, por supuesto, la sorpresa fue cuando los colombianos le dijeron: no, señor, nosotros no estamos de acuerdo con lo que usted firmó. Y lo que hemos hecho en todos estos meses del Centro Democrático es efectivamente en los debates en el Congreso y en todas las esferas mostrar las preocupaciones de lo que quedó en el acuerdo y de lo que han llevado al Congreso y se ha aprobado en los actos legislativos 01 del 2016, 01, 02 y 03 del 2017. Muchos de ellos hoy están siendo estudiados por la Corte Constitucional, pero lo cierto es que hoy nuestro país
está con unas FARC que no van a pagar cárcel, con unas FARC que definitivamente no han entregado totalmente las armas, que hay una disidencia de la FARC que está creciendo y que tenemos que asegurar a los colombianos que no haya vaso comunicante entre la FARC que hace política y la disidencia de la FARC para no replicar lo del pasado. Y era que unos hacían política y otros con las armas amedrentaban. Una FARC que no ha entregado la plata del narcotráfico, como lo dijo el fiscal, que es una plata ilegal, que es una plata manchada de sangre y que debe ir a las víctimas. Y una FARC, además, que ya está llamando a alcaldes para poderle financiar proyectos que en otras cosas es haciendo presión, y a esto se le suma pues una FARC que tiene los bolsillos llenos de dólares, como lo vimos en estos días en una presencia en el Huila. Entonces, a todas luces, lo que tiene el gobierno es que darnos a los colombianos explicaciones de por qué ha sido casi que secreto el proceso de entrega de armas, qué está pasando con la disidencia, qué está pasando con las caletas, qué está pasando con las armas de largo alcance y qué va a pasar con la plata de la FARC, que en eso apoyo totalmente al fiscal, tienen que entregar. Si bien desde Francia el mandatario de los colombianos asegura que la campaña de quienes lideraban el no en el plebiscito estuvo basada en mentiras y desinformación, la campaña contra el proceso de paz estuvo plagada de mentiras y de mensajes distorsionados y de temor. Fue el mismo jefe de Estado quien antes de la jornada electoral hizo polémicas advertencias, sobre todo cuando había escenarios que tuvieran los reflectores de la prensa internacional, como el Foro Económico Mundial realizado en la ciudad de Medellín. Si el plebiscito no se aprueba, volvemos a la guerra. Así de sencillo. Este fue el argumento que utilizó el presidente para justificar su afirmación. Tenemos información amplísima, que ellos están preparados para volver a la guerra y a la guerra urbana, que es mucho más demoledora que la guerra rural. A pesar de estas declaraciones, el 2 de octubre del año pasado la mayoría de quienes salieron a votar se inclinó por el no, y la guerra urbana de la que hablaba el presidente por fortuna no se dio. Si bien es cierto que el mandatario admitió su derrota en el plebiscito, en escenarios internacionales desacreditaba la victoria de quienes promovían el no. Esto dijo en noviembre desde el Parlamento británico. La explicación tiene muchos matices. El miedo y el rencor, que a veces pesan más que la esperanza y el perdón. La desinformación y los mitos que se propagan en este tipo de campañas, la falta de una comunicación más efectiva, y en esto soy autocrítico sobre las bondades y la necesidad del acuerdo y sus beneficios para el país. También lo hizo el 19 de mayo del presente año en la Universidad de Charlottesville, en donde calificó el resultado del plebiscito como un Brexit después del Brexit y volvió a hablar de supuestas mentiras de la oposición. Tuvimos un problema de noticias falsas antes de que noticias falsas fueran un hashtag. Lo cierto es que subestimamos la forma en que una campaña de mentiras, mensajes de miedo, división y exclusión pudiera influir en los votantes y desalentarlos. Declaraciones de este tipo han sido fuertemente cuestionadas en Colombia por sectores, incluso del mismo oficialismo, que no comparten que el presidente de los colombianos someta al país a un escarnio público internacional. Señor presidente del Congreso, Mauricio Liscano, evidentemente parece ser que el país nuevamente entra en esta polarización entre quienes defendieron el sí y quienes defendieron el no. ¿Hasta dónde cree usted que la próxima campaña presidencial, inclusive la campaña hacia el Congreso de la República, que va a ser ya en menos de un año, girará nuevamente en torno a estos temas? Usted habla que evidentemente hay unas preocupaciones de los colombianos en otro tipo de renglones, en otro tipo de temas, pero nuevamente uno siente que el debate entre quienes apoyan este acuerdo de paz y quienes cuestionan este modelo de paz, nuevamente se está instalando en la opinión. Yo creo que las preocupaciones de los colombianos, estoy convencido que las preocupaciones de los colombianos son otras. A la gente hoy le preocupa mucho el empleo, o sobre todo el empleo de calidad, le preocupa mucho la salud y le preocupa mucho la seguridad ciudadana. Son las grandes preocupaciones de los colombianos. Yo espero que para diciembre de este año el tema de la paz tiene que ser algo ya superado. Las FARC entregan las armas la otra semana, el martes, el total de las armas. Ya se inician todo el tema de justicia especial para la paz,
Quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad tendrán que asistir a estos tribunales, serán investigados, serán condenados, serán juzgados. Muchos de ellos que no cuenten la verdad perderán la libertad, otros que la cuenten tendrán restricción de la libertad entre 5 y 7 años, otros que cometan errores pues serán expulsados y pagarán cárcel 20 años. Ya las FARC estarán reincorporadas con una buena reincorporación. Quienes cometan delitos pues obviamente se irán a la cárcel, quienes cumplan los acuerdos de paz tendrán beneficios. Yo creo que esto ya debe ser una prueba superada y estoy seguro que es superada, y a pesar de que el proceso de paz no es perfecto, tiene muchas dificultades como cualquier otro proceso de paz en el mundo en su implementación, es un proceso de paz que hoy claramente las cifras de reducción de violencia son ciertas, de soldados muertos son ciertas, de vidas salvadas son ciertas, las armas de las FARC el otro martes tendrán que estar totalmente entregadas y el país así lo tendrá que verificar, y nosotros del Congreso seremos los mayores veedores. Pero pasado esto, yo creo que lo que no es conveniente es tratar de mantener este tema. Yo siento que para algunos sectores políticos es rentable políticamente mantener esta polarización, mantener obviamente el tema de las FARC todo el día en el top of mind, es decir, en el centro del cerebro de los colombianos, volverlo un debate, porque obviamente es rentable. Si el no ya ganó y si usted mantiene el no unido de aquí a marzo y mantiene dándole a la gente todo el día, creen ellos que ganan las elecciones. ¿Es rentable porque hay gente que tiene esas dudas? No, es rentable porque quieren mantener la polarización del sí y el no, porque les puede dar la posibilidad de ganar el 18, pero me parece que le hace un gran daño al país, porque nosotros no podemos ganar unas elecciones sobre la base de destruir al otro y ganar unas elecciones sobre la base de desconocer al otro, porque entonces después del 18, así gane, digamos, por decir algo, los líderes del no, sí, que además hoy no son un solo partido, sino muchos, pero digamos que se vuelvan a agrupar, entonces el país, la otra mitad va a quedar en contra de esos líderes, y eso no le conviene a Colombia, porque va a seguir siendo lo mismo de hoy, solo que al revés. Lo que le conviene a Colombia es un liderazgo unificador, un liderazgo esperanzador, un liderazgo que cambie esta polarización, y yo creo que en eso sí todos los colombianos nos tenemos que poner mucha atención con nuestro voto para no caer en ese juego de odios y de amores que realmente es lo que nos tiene hoy perjudicados. Mire, ya es un debate que ya no es de los colombianos, sino que lo vemos ya en escenarios internacionales. Senadora María Rosario Guerra, usted es precandidata presidencial y precisamente estará en ese ruedo político. ¿Usted cree que este tema, el que tiene que ver con aquellos que apoyan este acuerdo de paz, este modelo de paz, y quienes tienen dudas y cuestionamientos y quieren hacerle cambios, tal y como lo dijo el expresidente Álvaro Uribe Vélez en España, ¿usted cree que ese tema nuevamente se instalará en esta campaña presidencial? Jefferson, nuestro partido, el Centro Democrático, está dedicado a recorriendo el país, realizando unos foros sobre temas que le preocupan y le duelen a los colombianos. Ya hicimos un foro en Medellín sobre la problemática de la justicia, un foro en Cali sobre la problemática de seguridad que vive hoy el país, que en todo el país la extorsión, el abigeato, el robo los tienen muy preocupados. Un foro en Yopar sobre toda la problemática de hidrocarburos y agua. Vamos a tener un foro en Bogotá sobre salud. 32 foros vamos a hacer hasta el mes de octubre por nuestro partido, porque a nosotros nos preocupa todo aquello que le preocupa a los colombianos. Pero lo que es cierto hoy en día es que tenemos un presidente de la República deslegitimado ante la opinión pública por haber desconocido la voluntad del pueblo, y además de ello porque sigue engañando al pueblo con las políticas. Simplemente veamos cómo en el Congreso de la República, en 2 temas que Santos ofreció en la campaña, que fue el tema de reducirle los aportes a los pensionados del 12 al 4, o el tema que había ofrecido de las horas extras, en esos 2 temas que el Congreso unánimemente aprueba, ya anunciaron que los van a vetar. Entonces déjeme decirle que hoy para nosotros la preocupación es cómo retomamos el rumbo de la economía, cómo recuperamos la seguridad para todos los colombianos, cómo además le damos salud y acceso a salud con calidad, y cómo luchamos contra la corrupción que nos tiene hastiado. Son muchos, pero no podemos olvidar que el tema con la FARC pasa por las instituciones, por la democracia, y eso siempre será una prioridad para los colombianos. Senadora, para finalizar, porque sé que solo nos puede acompañar en este primer bloque del programa, cosa que le agradezco porque tiene otros compromisos. Hace pocos minutos se ha formalizado a través de una carta la alianza
entre dos expresidentes, entre Álvaro Uribe Vélez, el líder del Partido Centro Democrático, y por supuesto el expresidente Andrés Pastrana. Quisiera que usted misma le explicara a nuestros televidentes en qué consiste ese acuerdo y si realmente el Partido Centro Democrático, junto con las otras colectividades que lideraron el no en el pasado plebiscito del 2 de octubre, tendrán un solo candidato y cómo lo elegirán. Bueno, como bien lo dijeron hoy en el comunicado y lo hemos venido diciendo hace unos días, la idea es que el Centro Democrático liderado por el presidente Uribe y el doctor Andrés Pastrana, que tiene un gran grupo de personas que lo apoyan del Partido Conservador y de otras bases, y otros grupos podamos ir con una única fórmula a la presidencia en la primera vuelta del año 2018 y comenzamos a trabajar desde ya a través de unos compromisarios en definir cómo sería esa regla de juego. Hoy nuestro partido tiene 5 precandidatos. Muy seguramente el doctor Pastrana pondrá sobre la mesa también unos nombres y están otras personas como la doctora Matrautía, el doctor Ordóñez y otras personas que pueden estar también ahí. Lo cierto es que queremos ir unidos para ganar en primera vuelta y en eso es que estamos trabajando. El país no se puede dar el lujo de que en el 2018 no gane los que apoyamos el no para volver a retomar el rumbo y la legitimación de las instituciones y la defensa de la democracia. Senadora, ¿y eso será una encuesta? ¿Será una consulta a sus copartidarios? ¿Cómo elegirán ese candidato? ¿Eso está más o menos definido? Bueno, es precisamente lo que vamos a trabajar de aquí a los próximos meses, de tal manera que lleguemos a un acuerdo del mecanismo para conformar esa fórmula de presidente y vicepresidente que vayan a la primera vuelta presidencial. Yo confío que esto vaya por feliz rumbo y que además podamos lograr concitar a todos aquellos que apoyaron el no, de tal manera que ganemos en la primera vuelta presidencial. Por parte del Centro Democrático hemos abierto a través del presidente Uribe esa puerta y aquí seguiremos trabajando. Precandidata presidencial del Partido Centro Democrático, María del Rosario Guerra, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en el programa La Noche. Gracias, Jefferson, a ti, al senador Mauricio Liscano y a los televidentes. Buenas noches. Buenas noches, vamos a hacer una primera pausa. Cuando regresemos continuaremos con este debate. También estaremos analizando con el presidente del Congreso, Mauricio Liscano, y por supuesto con el senador Alfredo Rangel, quien también ya nos estará acompañando. Vamos a estar debatiendo otro punto, senador, ese que tiene que ver con esos $10.000 y esos 20 millones de pesos que le fueron incautados a un grupo de guerrilleros que paradójicamente salieron de una zona veredal transitoria en el departamento de Putumayo, iban con rumbo a Neiva, aparentemente iban a las fiestas de San Pedro. Las autoridades les han encontrado $10.000, la Fiscalía en las últimas horas ha dicho que es plata legal, pero la polémica está instalada nuevamente aquí en Colombia en lo que tiene que ver con esos bienes que, según el fiscal, tiene las FARC y que debe entregar en los próximos meses. Una pausa, ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.